de información relacionada con lo que da título a nuestro programa de este día. Esto fue lo primero que puso Claudio X González. Vamos a ver este tuit. Claudio X González dice, la doctora Sheinbaum en los 80s y 90s decía combatir el autoritarismo, la corrupción, el desfalco y el abuso del régimen entonces dominante. Pero al combatir al monstruo, se convirtió en el monstruo. Ahora defiende el autoritarismo, la corrupción, el desfalco y el abuso de Morena. Peor aún, defiende y quiere construir un segundo piso para un régimen propagandista, polarizante, militarizado y, para colmo, en franca connivencia con la delincuencia organizada. Si tuviera un mínimo de autocrítica y ética, reconocería que ahora defiende a un régimen mucho más dañino y destructivo del que decía combatir. Eso fue lo que publicó Claudio X González en su cuenta de X, antes Twitter. Esto respondió Claudia Sheinbaum. Imagino la frustración de Claudio X González. Debe ser difícil abanderar una causa perdida, ya no tener el derecho de picaporte o el terrible sufrimiento por tener que pagar impuestos. Debe causarle dolor de estómago ver el buen desempeño de la economía mexicana. Estoy bien y de buenas. Sus ofensas me indican que vamos por un buen camino. México está, por decisión del pueblo y para fortuna de la mayoría, cimentando una nueva historia donde la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Intervino también el propio Gerardo Fernández Noroña, que puso el siguiente tuit. Cuando quieras lo debatimos, Claudio Xochitl, eres un desvergonzado, andas con lo más corrupto, autoritario y entreguista del PRI nacional, y dices que el gobierno más democrático que haya habido en décadas en el país es peor que tus aliados. En verdad, están enfermos. Bueno, sobre eso quiero hacer yo una pequeña reflexión, porque este intercambio de tweets lo que nos muestra es la manera como se va acentuando esta desesperación del lado específicamente de Claudio X González. Usted recordará que Claudio X González ha sido factor esencial en la conjunción de los esfuerzos opositores para crear una presunta corriente de sociedad civil ajena a los partidos que habría de fomentar una insurrección de los ciudadanos comunes y corrientes, como usted y como yo, que habrían de impulsar una candidatura plenamente ciudadana, haciendo a un lado incluso a los partidos políticos. Todo este fraseo se topó de inmediato con el primer intento de crear un comité electoral independiente o autónomo. Usted recordará que tuvimos entrevistas aquí con Sergio Aguayo, que renunció cuando se dio cuenta de que el tal comité electoral interno no iba a funcionar y que el predominio iba a ser el de los partidos políticos. Claudio X González fue factor fundamental para impulsar, para descubrir el momento en el cual Xóchitl Gálvez, tocando a la puerta de Palacio Nacional pidiendo un derecho de réplica y sin que le abrieran esas puertas, creyeron que era el momento mágico y extraordinario en el cual podían a partir de ahí montar la historia de una mujer de semiizquierda presunta, vendedora de gelatinas en su infancia, que había surgido desde abajo y que iba caminando hasta llegar a un éxito empresarial y tener presencia política, y que era rechazada por el presidente López Obrador en el Palacio Nacional. Esa historia que les fascinó a Claudio X y a los constructores en la habilitación de esta candidatura, les pareció que era una candidatura que iba a inhibir o a anular la propuesta de Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum es de una clase media, de una familia de científicos y académicos, y que ha ido creciendo, que ha ido avanzando, pero no como el ejemplo fulgurante de quien desde un pueblo remoto del estado de Hidalgo y vendiendo gelatinas llegó a la Ciudad de México y comenzó a trabajar y a luchar para salir adelante. La historia de Xóchitl y todo esto quedó abajo, no caminó, no cuajó esa gelatina como con frecuencia se dice. Y Claudio X González quedó también con su narrativa del ascenso de la sociedad civil, de los ciudadanos de a pie como factor determinante de este proceso opositor,
pues quedó en ridículo, porque los partidos políticos, Alito, Marco Cortés y hasta Chucho Zambrano, se han servido con la cuchara grande y han demostrado que les importa un comino la sociedad civil, los ciudadanos de a pie y la propia candidatura de Xóchitl Gálvez, a quien mantienen como una postulación necesaria. Es necesario que esté ahí Xóchitl, si no, ¿quién? Pero en realidad saben y caminan a sabiendas de que no tiene una viabilidad electoral verdadera, que ha cometido demasiados errores, que no sale del rol del chistorete, la ocurrencia, el desperpajo, el chicle pegado abajo de la silla, el jijiji, jajaja, jeje, y nada más allá de ahí. México está hoy en una circunstancia en la cual tiene que optar por la posibilidad de continuar con un proceso difícil, de altibajos, complicado, con momentos muy difíciles como los que acabamos de hablar y que están presentes ahí en Guerrero y en otras entidades, en muchas otras entidades, pero la opción es la continuidad de un proceso así con todos sus claroscuros o la oposición que no presenta ni siquiera una alternativa creíble, considerable, que realmente pueda propiciar alguna discusión o un debate serio, de decir, bueno, los opositores están planteando una fórmula de conciliación, de alianza, de apertura, de integración, de inclusión de segmentos de la sociedad. No, 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 hombre, se están comiendo el pastel, lo que les queda del pastel de plurinominales y de postulaciones, se lo están comiendo entre ellos solitos, peleándose entre ellos y dándole la larga a Xóchitl Gálvez a sabiendas de que al menos conforme a la revisión de cifras y expectativas electorales actuales, pues no tiene ninguna viabilidad. En ese contexto es en el cual Claudio X González expresa lo que Claudia Sheinbaum le dice, una frustración, es decir, Claudio X está frustrado porque todo el proyecto supuestamente estratégico, inteligente, de primer mundo que habían hecho, pues ha quedado en la nada, simple y sencillamente. No hay propuesta opositora, todo se ha ido, además, ahora volcado en esta guerra de odio con esas famosas narcoetiquetas que creo yo que entre más se mantienen en el primer lugar de las tendencias en las redes sociales, específicamente en X, antes Twitter, solamente demuestran la ineficacia de esos métodos de odio, de difamación, de magnificación y exageración de las cosas. No les ha funcionado, no les está funcionando. A pesar, imagínense, si esas etiquetas correspondieran a una verdadera movilización nacional contra el narcopresidente y la narcocandidata, no, hombre, estaría esto convertido ya en un festival de la oposición que irían avanzando a tambor batiente. No hay nada de eso y hay que estar muy claros. Hay que seguir atentos. Por desgracia, la opción electoral de Morena está demasiado cargada de elementos negativos, de saltimbanquis, de personajes procedentes de otros partidos, de contrarios al espíritu de la regeneración nacional, y ahí va caminando en todo eso, en los términos electorales que habrán de resolverse pronto. Bueno, pues déjenme leer algunos de los comentarios que tienen ustedes antes de que pasemos en unos minutitos más a estar con nuestra mesa del más allá. Hazel Margarita Castro dice, y Slim haciendo acuarios más grandes de América Latina en tiempos de Morena, haciendo que esas colonias se quedan sin agua y nadie dice nada y no comparto lo misógino de Salinas Pliego. Guillermo dice, el futuro se va a colorear negro. Luz María Mendoza dice, ese Junior se me figura el Junior del que salía en Nosotros los Nobles, bien ocurrente. El Javi, seguramente se refiere al Javi que estelarizaba Luis Gerardo Méndez. Bueno, déjeme compartir antes de que nos vayamos con el tema de la mesa del más allá, mensaje que puso en redes sociales. ¿Usted se acuerda? Un actor y productor que se llama Eduardo Verástegui, que buscaba ser candidato presidencial independiente. Asoma en el escenario electoral y esto es lo que dice. Dice Verástegui, si eres católico, no deberías votar por ninguna de las opciones que hay en la boleta. Y si lo haces, seguro es por falta de formación o por miedo y te faltó fe o porque, de plano, te valió
y pusiste tus intereses terrenales primero que tu salvación. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y responde el propio Eduardo Verástegui. Este 2 de junio escribe en el cuadro blanco el nombre de un mexicano que represente nuestros valores. Dios, patria, vida, familia y libertad. ¡Viva México! Así es que bueno, Eduardo Verástegui busca que ahora se ponga el nombre de él en el recuadro de candidatos no registrados en la boleta electoral e invoca, si eres católico, abiertamente la referencia religiosa que está prohibida por la Constitución para que se relacione con actividades electorales. Por eso no puede haber un partido que se llame Partido Nacional Católico o un partido que se llame Partido de la Fe Mexicana o Partido Juan Pablo II, nada que tenga connotaciones o implicaciones religiosas. Y Verástegui dice, si eres católico, no deberías votar por esto y esto otro. También puede ser que haya sido por falta de fe. La fe no tiene nada que ver en la cuestión electoral, partidista y política de este país que se rige por una legislación laica, señor Eduardo Verástegui. Dios, patria, vida, familia y libertad, híjole, es la conjunción de los valores que proclama la ultraderecha y movimientos fascistoides a lo largo y ancho del continente, del mundo y en diferentes épocas del país. Dios, patria, vida, familia y libertad.